el recibimiento siempre caluroso que tengo en cada ocasión que el Señor me permite visitar y estar con vosotros en Palabra de Vida. Me sorprende esta mañana mucho más los aplausos, ¿sabéis por qué? Porque tenéis una enorme capacidad de aguante. De manera que los estudiantes, los alumnos que han estado conmigo estudiando, bueno, decir eso es mucho decir, corriendo por encima, galopando por encima de la carta primera de Juan, han sido capaces de aplaudir esta mañana. Y eso se nota que tenéis una enorme capacidad de encaje, de aguante, y yo lo agradezco mucho sabiendo que tenéis especial interés en el estudio de la Biblia. Quiero deciros, el Señor es testigo de esto que voy a deciros. Quiero deciros que no hay ninguna titulación académica superior a esta: siervo de Jesucristo. Cuando tú consideres que eres algo más que eso, estás desconociendo a Jesús. El título de honor de un cristiano es ser como el Señor. Y el Señor fue un siervo. Por tanto, esta mañana yo quiero hablaros desde la dimensión del siervo. Y quiero abordar estos temas de esta semana desde esa condición. El único que tiene que ser glorificado es el Señor. Y a veces cantamos en nuestra iglesia, es una canción que se canta muchas veces, que dice: nadie como tú. Nadie puede ser como tú. Por la eternidad podría buscar, pero no hay nadie como tú. Este es Jesús. A Él tenemos que ver. Es la gran referencia y la gran realidad de la experiencia de la vida cristiana. Este Jesús, nuestro Señor, viene con un propósito: salvar naturalmente, pero de esa obra de salvación se desarrolla, permite el desarrollo del programa eterno de Dios, guardado en su secreto, que se manifiesta como misterio en este tiempo dispensacional, en este momento de la dispensación específica de la Iglesia, en la cual Dios está produciendo un milagro de su gracia, la formación de un cuerpo en Cristo, donde ya no hay la separación histórica de judíos y gentiles. Todos los salvos por gracia mediante la fe venimos a formar parte de una unidad que se llama Iglesia. ¿Está Iglesia en el Antiguo Testamento? No. ¿Se menciona la Iglesia en el Antiguo Testamento? No. No tiene que ver que la Septuaginta utilice la palabra Iglesia para hablar a veces acerca del pueblo, de la congregación, porque indudablemente la palabra Iglesia, el término Iglesia, significa los llamados fuera, y en alguna medida se podría utilizar en el sentido genérico para referirse al pueblo de Dios, llamado por Dios, sacado del lugar donde estaban y conducido en el desierto. Pero no es eso la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es el misterio revelado en el Nuevo Testamento a apóstoles y profetas, y la tremenda dimensión de la realidad de los salvos incorporados en una unidad, de cuya unidad la cabeza es el Señor, que muere, que es sepultado, que resucita y que tiene el nombre, que es sobre todo nombre, para que en su autoridad funcione la Iglesia. La Iglesia de Cristo es una vinculación espiritual única, con una dimensión tan grande que cuando Pablo habla de ella, la compara en la carta a los Efesios con el matrimonio. Cuando estudiéis Efesios, yo acabo de terminar el comentario de Efesios, está para imprimirse. Cuando estudiéis Efesios, yo tenía un error muy grande en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y especialmente en el capítulo 5 yo decía: ¿por qué motivo Pablo habla tanto de matrimonio? ¡Qué bueno! Está hablando de las necesidades actuales, pero Pablo dice y hace una advertencia: yo no digo esto sino de Cristo y de la Iglesia. Por tanto, tenemos que entrar ahí, y yo quiero hacerlo a lo largo de los temas de estas semanas, de estos días, si el Señor lo permite, hablándoos del pensamiento que Cristo tenía sobre la Iglesia. Es verdad que en los Evangelios no se menciona la palabra Iglesia más que 2 veces y siempre en futuro, pero cuando tú llegas al final del capítulo del Evangelio según Juan, en el capítulo 17,
tú descubres ahí a Jesús orando. Ora delante de los discípulos y se dirige al Padre en una condición personal, la condición de un siervo que termina su obra. De manera que cuando tú lees este pasaje te das cuenta que el Señor dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Tú me has enviado con un ministerio de servicio, me has dado algo para hacer y me has dado un tiempo para ejecutarlo. No empecé antes porque no había llegado mi hora. No la concluyo después porque el tiempo se ha terminado. Y en este paréntesis de tiempo he realizado todo aquello que tú me has encomendado y lo he hecho desde la condición de un siervo. Ahora, como ya no hay nada más que hacer, yo quiero dialogar contigo sobre el resultado de esta obra. Y quiero presentarte delante de ti el pensamiento mío en relación con el pueblo que va a surgir de la obra de gracia para la que tú me has enviado. Y en este capítulo 17 del Evangelio según Juan, Cristo habla de por lo menos 10 cosas que quiere que sea su iglesia. Notemos la primera esta mañana. Padre, yo quiero que tu iglesia, que es mi iglesia también, el pueblo tuyo sea un pueblo de condición celestial. No me interesa, Padre querido, ninguna religión, no me interesa ninguna vinculación religiosa, no me interesa ninguna vinculación étnica, no me interesa ninguna vinculación total. Quiero algo nuevo, algo único, algo especial, que tengan nuestra vida en ellos. Y dice en el versículo 3 estas palabras: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. 3 cosas hay ahí, en esa expresión de la oración de Cristo. En primer lugar está la condición, que tengan vida, que te conozcan a ti y a mí. En segundo lugar está la manifestación, la vida eterna, que es el vínculo natural, la experiencia de vida de cada cristiano y de la iglesia en conjunto. No puede ser una teoría espiritual, sino la vivencia natural de cada cristiano. Quiero recordarte que cuando estudias la Biblia a veces caemos en la tentación de hacer definiciones y nos sentimos orgullosos de ella. Podemos definir a Dios, podemos hablar de las perfecciones de Dios, podemos hablar de la gloria de Dios, de la inmanencia de Dios, de la vinculación de Dios en el seno trinitario, podemos definir y expresar. Eso no sirve para nada si tú no estás viviendo a Dios. ¿Entiendes esto? Es decir, la teología no se basa en la experiencia de definiciones, sino en el camino para la vida. Toda aquella doctrina que no produzca vida en el cristiano no es una correcta expresión de la doctrina. De manera que a esa condición de los creyentes responde la forma de expresión de la condición y finalmente quiero hablaros de la bendición que eso comporta. Primeramente, la condición. El pensamiento de Jesús es definitivamente claro y enfático. Padre, la vida eterna, que es lo que vamos a comunicar a ellos, consiste solo en algo: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El verbo conocer, especialmente en el texto griego, en el ámbito del Nuevo Testamento y del Antiguo también, no se limita a una experiencia intelectual. No es saber, es experiencia de vida. De manera que cuando tú abres el libro de Génesis, al principio de la Escritura, lees estas palabras: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Caín. La experiencia de concepción no es intelectual, es vivencial. Ha habido una relación íntima y personal en el primer matrimonio, cuya consecuencia trae el nacimiento, el alumbramiento de un hijo. De la misma manera, cuando se habla de conocer a Dios, no estamos hablando de inteligencia, aunque indudablemente comporta el conocimiento la capacidad mental para entenderlo a través de la revelación bíblica, pero se trata de una vivencia de comunión, de intimidad, en el cual yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, y porque estoy en Cristo y Cristo está en mí, tengo comunión no solo con Cristo, sino también con el Padre.
La persona divina de Jesucristo el Señor es el medio instrumental porque es el mediador entre Dios y los hombres para la comunicación de la vida que es potestativa y única de Dios. Conocer a Dios. La vida eterna que viene, que fluye de ese conocimiento, se otorga por gracia. Yo quiero hablar de una forma muy simple. No quiero entrar en una complejidad doctrinal. Quiero hablar para que todos podamos entender algo muy sencillo, muy claro. La vida eterna no se adquiere, la vida eterna se recibe por gracia. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice de esta manera sobre cómo se recibe la vida eterna. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gran verdad bíblica es esta: nadie tiene derecho, porque nadie puede adquirir la vida eterna. Por una razón especial, porque solo Dios tiene posesión de la vida eterna. De manera que este Dios de la Biblia, que es poseedor de la vida eterna, que es propio de Él, porque es eterno, nos regala su vida eterna en una experiencia de comunión con Él, de identificación con Él. La experiencia de salvación en la Biblia es muy sencilla, muy simple. Fluye del pensamiento de Dios en la eternidad. Dios determinó salvar al hombre no porque el hombre hubiese pecado, sino porque quiso. El Dios de la Biblia es soberano, soberano en salvación. Tenéis dos textos muy claros en la Escritura. Jonás 2:9, Salmo 3:8. La salvación es de Jehová. Y mucho antes de que el mundo fuese creado, de que el universo fluyese del poder de Dios por su palabra, Dios determinó salvarnos. Y lo hizo por propósito, por soberanía y por voluntad. Ahí tienes la expresión de Pablo escribiendo la carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, cuando dice: Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Es algo sorprendente. Mucho antes de que Dios dijese sea la luz, Dios dijo sea la cruz. Y en esta gran dimensión, Dios piensa en la salvación, Dios genera los recursos salvíficos y del corazón entrañable de Dios fluye la gracia en la dimensión de salvación orientada al pecador. En ese momento, en ese instante admirable, hablar de instante en la eternidad es un problema, ¿sabes? Porque la eternidad no hay instantes, la eternidad no tiene tiempo. Pero en ese momento, Dios determina, y dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas 4:4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ese verbo enviar en el griego no es simplemente comisionar a alguien para que haga un recado. Podrías traducirlo, no es exactamente así, pero podrías traducirlo en el sentido de despedir a alguien con una obligación. De manera que Dios el Padre abre la puerta del cielo y dice a su Hijo: ahora vete al mundo de los hombres conforme a la dimensión de lo que tú has aceptado en la eternidad. Vete al mundo de los hombres y no regreses hasta que hagas la obra de salvación. Y Cristo viene al mundo de los hombres. Y el Evangelio proclama la verdad de salvación. Porque en la dimensión de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Notas ya el primer problema? Lo que es sabiduría de Dios no puede ser sino locura para los hombres. Pero es precisamente porque Dios es sabio que no tiene en cuenta esa locura y proclama un mensaje universal de salvación para todo aquel que crea. La cruz se produce, la obra redentora se ejecuta, el precio de mi redención es pagado, y de pronto el Evangelio habla de la acción de Dios para salvación. No se reduce solo a la cruz. Dios comienza la acción salvífica antes y después de la cruz, buscando al pecador. ¿Recuerdas el texto de Lucas, capítulo 19, versículo 10? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Sin la búsqueda de Dios, tú y yo estaríamos eternamente perdidos. A veces pensamos que nosotros tenemos mucho interés en Dios y buscamos a Dios. ¿Lo crees? Alguien me va a decir esta mañana, sí, yo he buscado a Dios. Y yo te digo, es verdad. Y alguien me va a decir, yo estaba perdido, errante en el mundo, viviendo miserablemente y un día sentí la necesidad de buscar a Dios. Muy bien, sin duda alguna, escucha antes de tomar tu decisión la palabra. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Y por qué esta es la situación del hombre? Porque el hombre no busca a Dios, es Dios quien viene a buscar al hombre. Y en ese buscar de Dios se produce el encuentro en gracia. De manera que cuando tú buscas a Dios es porque Dios llenó tu corazón de la necesidad de buscarte. Y aquí tienes la enorme dimensión de esta verdad. En España cantamos un cántico, yo no sé si está aquí en Argentina, que dice, yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán. Que no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. Aquí está la dimensión de la gracia. El Hijo de Dios buscando para salvación, el Padre llamando. Recuerda bien esto, por favor, no hay salvación posible sin el llamado del Padre. De manera que cuando Pablo estudia este tema en la carta a los romanos, dice que aquellos a quienes él eligió, también los llamó. Deja el verbo predestinar y elección. Yo sé que estáis, no sé por qué causa, ya ocurría esto cuando estuve la vez anterior. El verbo elegir y predestinar anda por ahí bailando en las cabezas. Déjalos tranquilos. Deja tranquilos los dos verbos, no pienses en esto. Simplemente quiero decirte que quien llama al hombre a acudir a Cristo es el Padre. Alguien me va a decir esta mañana, no, es el Hijo. ¿En dónde está? Bueno, en Mateo 11. Dice, venid a mí todos los que estáis. ¿Quién lo dice, el Padre o el Hijo? El Hijo. Pero escucha lo que dice Jesús. Yo no hablo nada de mí mismo. Luego, el concepto de llamado, que es orientarlo al Hijo, el Hijo lo pronuncia como habiéndolo recibido también del Padre. El Padre llama, el Hijo recibe. Lo más sorprendente, hermanos míos, es que el evangelismo tradicional hace un enorme énfasis en el que tú recibas a Cristo. Yo creo que eso es correcto, que es bueno. Pero quiero decirte que lo sorprendente no es que tú quieras recibir a Cristo. Lo sorprendente es que Cristo te quiera recibir a ti. Y Jesús dice algo muy enfático, el que a mí viene, de ningún modo lo rechazo. El Hijo de Dios recibiendo al pecador y el Espíritu Santo regenerando al pecador. Por el Espíritu Santo en el ministerio de regeneración hace varias operaciones. Una de ellas es posicionarte en Cristo. No hay salvación cerca de Cristo. No hay salvación muy cerca de Cristo. Solo hay salvación en Cristo. Porque la salvación comporta necesariamente una resurrección espiritual. Escucha al apóstol Pablo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con él en lugares celestiales con Cristo. De manera que el Espíritu Santo toma al pecador muerto, frío, y lo coloca sobre la roca que tiene vida. Y al contacto con el que tiene vida, recibe vida. Y es resucitado espiritualmente. Cuando tú recibes la vida, ¿qué tipo de vida recibes? Escucha al Señor. El que cree en mí tiene vida, ¿qué? Vida eterna. ¿No te parece un tanto extraño? ¿No eres tú un hombre del tiempo y del espacio? Sí. ¿Cómo puedes tú recibir vida eterna? Bueno, cuando hablamos de vida eterna en la Biblia tenemos que entender dos cosas. Primero, que la vida eterna solo la puede tener el que es eterno. ¿Quién es eterno? Dios. Pero tenemos que entender que en la vida divina, en el ser divino, en el seno trinitario, hay dos elementos vinculados con la vida. Por un lado está la naturaleza y por otro lado está la esencia. La esencia se expresa en una vida incomunicable.
Nadie puede ser omnipotente, solo Dios. Nadie puede ser omnipresente, solo Dios. Pero la naturaleza es comunicable. De manera que cuando yo tengo vida eterna, lo que Dios hace es permitirme, por gracia, la participación en su divina naturaleza. Para eso me coloca en Cristo, quien tiene la vida de Dios en sí mismo porque es Dios. Y en vinculación con Cristo yo recibo lo que Dios puede comunicarme para experiencia mía en mi vida personal, que es su vida en la naturaleza comunicable. Esto va a producir una reacción fulminante en mi propia experiencia. Dios me va a dotar de los elementos necesarios para que no viva religión, para que viva Cristo. Quiero hacerte llegar este mensaje, y si es lo único que puedo comunicarte y que tú recuerdes, será una bendición para ti y para mí. Quiero decirte que ser cristiano no es conocer mucho acerca de Cristo. Ser cristiano es vivir a Cristo. Lo tienes en Filipenses 1:21. Para mí, el vivir, ¿qué es? Cristo. ¿Lo quieres oír de otra manera? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por tanto, el nuevo nacimiento, la incorporación por salvación al núcleo de la Iglesia como cuerpo de Cristo, trae como consecuencia el que tú hayas recibido necesariamente la vida eterna. Cristo dice: Padre, yo quiero que reciban vida eterna. No me interesa ya un pueblo como el que hemos tenido en la tierra, un pueblo religioso. En los tiempos de Jesús los religiosos eran muy curiosos. Los religiosos de los tiempos de Cristo estaban apegados al sistema tradicional. ¿De quién? Dice la Escritura, le llama la tradición ¿de qué? De los ancianos. De manera que el pueblo de Israel estaba con un ojo en la ley escrita y con otro en la tradición de los ancianos. ¿Cuál de las dos cosas era más valorada? Y si había que elegir una, ¿cuál se elegía? La tradición. De manera que Cristo, en su ministerio, agarró el árbol de la tradición y lo sacudió. Y comenzó a caer la fruta podrida que eran, entre otros, los fariseos. Y los fariseos dijeron: no es posible que este hombre siga hablando así. La sentencia a muerte de Cristo se produce en el primer año, en el segundo, al inicio del segundo año de su ministerio. Los fariseos decidieron matarlo. Bueno, no lo pudieron hacer hasta el final. No por ellos, sino porque no había llegado su hora. Pero ellos deciden matarlo. ¿Por qué? ¿Porque hace sanidades? No. Porque les llama lo que son: hipócritas. Y dice: no quiero un pueblo así. Yo no quiero un pueblo que sean sepulcros blancos por fuera y podridos por dentro. Quiero un pueblo que viva la vida transparente y luminosa de Dios. Y este Dios de gracia que responde con un amén a la oración de su Hijo, no olvidéis que todas las promesas de Dios son en Cristo, ¿qué? Sí y amén. Voy a decirlo de otra manera. Cristo no solo es amén. Cristo es Dios en estado de amén. Es decir, el Dios que dice esto es así y que lo cumple por compromiso personal. Y este Dios, actuando, me va a comunicar los elementos necesarios para que viva en esta dimensión. Primero, lo veremos también, este pueblo tiene que tener la característica del amor. Y el amor se derrama en cada creyente por la acción del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo se ha derramado en el amor de Dios, se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? En el instante mismo del ejercicio de la fe. El que no ha recibido el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Y el Espíritu de Cristo va a comenzar a producir inmediatamente de su incorporación al creyente el fruto del Espíritu, cuyo primer elemento es el amor. Yo no puedo amar a la Iglesia de Cristo y a mis hermanos con mi amor personal. Quiero deciros que posiblemente si conviviésemos juntos durante todo un curso, basta un curso, yo llegaría a odiar a alguno entrañablemente. Y alguno
vendría a aborrecerme entrañablemente también. No es ese el amor. El amor con que tú tienes que amar a tu hermano es el amor de entrega con que Cristo te ama a ti. No lo puedes producir. Es el Espíritu de Dios que te dota de eso. Y ahora vamos a pensar, bueno, cuán grandes problemas hay en el pensamiento denominacional de la Iglesia. Los presbiterianos creen que tienen la única verdad en su estructura de iglesia, y los metodistas la suya, y los bautistas la suya, y los pentecostales la suya, y las asambleas de hermanos la super suya. Y cada uno piensa que la única forma de pensar es la suya. Escúchala. Todos los que pensamos así nos olvidamos, ponemos a un lado la renovación mental que Dios nos dio. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Carta primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Cuando tú no piensas conforme a la mente de Cristo, el enfoque de tu obra es tuyo y no es de Él. Es necesario que tú vayas permanentemente a la presencia del Señor con una oración incondicional. Señor, habla. Tu siervo oye, pensando conforme a Cristo. Y finalmente, Dios nos dota de la conducta moral de Jesús, para que podamos no tanto hablar de vida eterna, podamos vivir esa vida eterna. De manera que el Espíritu Santo produce el fruto en nosotros, que es el carácter moral del Señor Jesús. ¿Sabes cuál es la consecuencia? Escucha lo que dice Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué cosa? Las cosas de arriba. ¿Piensas que es difícil? Sí, por ti mismo. No si vives la vida eterna. La vida eterna está escondida, nuestra vida está escondida con Cristo, ¿dónde? En Dios. Por tanto, cuando tú tienes tu forma de vida natural en una determinada dimensión, no puedes vivir en otra. Pongo un ejemplo. Imagínate que hoy hace mucho frío. Bueno, imagínate que haga mucho calor. Yo creo que el ejemplo va mejor por ahí. Imagínate, invierte, por favor, haz una abstracción mental. Dice, estamos sudando, qué calor tan tremendo. ¿Dónde estaría yo comodísimo? ¿En la laguna? ¿Cómo? ¿Encima? No, dentro. Bueno, pues hazlo. Métete dentro de la laguna. Y vive ahí dentro, ¿puedes? No, ¿por qué? Porque tu naturaleza te exige, entre otras cosas, respirar. Luego, un pez te mira extraño allí adentro y tú miras extraño al pez. Y dices, yo no puedo vivir contigo, amigo, porque tu vida es una y la mía es otra. El creyente que realmente tiene la vida eterna, vive el cielo en la tierra, porque su vida es una vida celestial. Por eso está así de sencillo el Evangelio y así de fácil el cristianismo. No significa que tú empieces a cargarte con cosas, tengo, y venga más cosas. Eso es fabricar religión. Dios no quiere religión. Quiere un pueblo que desinteresadamente, respirando la vida eterna, viva orientado al cielo. ¿Y qué más? Bueno, vamos a comentar el sentimiento, porque una vida que no produce sensaciones no es vida. Cuando una persona tiene un problema, y aquí hay médicos delante que me van a llamar la atención, me van a poner en disciplina médica después, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Reconoced que soy un profano en la materia y ya está. Cuando una persona tiene un problema en la médula y hay una desconexión entre el cerebro y el cuerpo, en algunas ocasiones entiendo que también se hace insensible. Nosotros somos insensibles en el mismo instante en que interrumpimos la comunión con Jesús. Por eso dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo tener yo el sentir de Cristo? Solo en la medida en que Cristo se hace vida en mi vida. Solo en la medida en que el Espíritu Santo reproduce a Jesús en mi vida, el sentimiento de Cristo, el sentir de Cristo, la orientación de Cristo, la profundidad de Cristo, la dimensión de Cristo, se hace realidad vivencial en mí. Y yo vivo, no yo, sino Cristo, que vive en mí.
esto me va a traer consecuencias, pero una de las bendiciones más grandes, y termino este primer punto, una de las bendiciones más grandes es que tienes seguridad eterna de salvación. Yo sé que algunos dudan en la seguridad de salvación. Sé que algunos tiemblan por si acaso han perdido su salvación. Lo único que pierden es el gozo de la salvación. Pero una vez que tú has sido puesto en Cristo, vinculado a Cristo, tú tienes que decir, como dice Pablo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esa vida eterna solo se obtiene, recuérdalo por favor, cuando estás en Cristo. Hay muchos presentes esta mañana, sois todos cristianos. ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Le has dicho al Señor en tu experiencia personal, soy pecador, perdóname, sálvame, y le has dado tu vida? Si no estás en Cristo, no puedes decir lo último que quiero decir desde el primer punto. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Porque tu condición anterior concluye. Hay un antes y un después del encuentro con Cristo. Y nadie que tiene un encuentro con Cristo puede ser ya otra vez en su vida como era antes. Dios varía, Dios cambia, Dios transforma. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo suyo, que es la iglesia, va a testificar de Dios en la tierra como testigos presenciales de experiencia de la vida de Dios. De ahí que cuando Cristo habla a los discípulos en Hechos capítulo 1, no le habla tanto de predicar el Evangelio, sino que les dice, vosotros me seréis, ¿qué? Testigos. Vais a exhibirme, y por eso el Evangelio habla de que nosotros anunciamos, ¿qué cosa? Proclamamos las virtudes. Tú no puedes hablar de virtud, puedes. Pero lo que el mundo necesita es menos historia sobre virtudes y más eficacia de las virtudes en la experiencia de vida del cristiano. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? La consecuencia primera es que el pueblo que Cristo ha proyectado, la iglesia de Cristo, es un pueblo con proyección vivencial, viviendo, escúchalo bien por favor, la dimensión de la eternidad. Cristo se prepara a sí mismo una esposa, dice en la carta a los Efesios, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, cuando estudiamos ese versículo así, tan de pasada, pensamos en el vestido de la novia. ¿La mancha dónde va a estar? Bueno, en el vestido. Yo conozco mucho de manchas, ¿sabes? Alguien me regaló un lápiz para borrar mis manchas. Si fuese tan fácil borrar los pecados sería muy sencillo. Un lápiz, por una razón, porque cada vez que yo como algo, normalmente, excepcionalmente no, normalmente, parte de la salsa de la comida termina donde puede, no importa dónde. Y decimos, una novia es una mujer vestida con un vestido sin mancha. Está bien. ¿Habla eso de perdón, de salvación, de regeneración? Sí, pero dice algo más. Sin mancha ni... ¿Seguimos pensando en el vestido? No, señor. Arruga es en la Biblia figura de juventud. Tú me miras a mí esta mañana y ¿qué me ves en la frente? Bueno, algunos se me conocen hace casi 20 años. Dicen, ¿cómo? Qué viejo está este hombre. Pero claro, ¿qué le vamos a hacer? Ellos también, porque también tienen 20 años más. Pero las arrugas forman parte de el transcurso de los años. Por eso hay algunas personas que se planchan las arrugas. ¿Sabes cómo? Estirando un poco la piel. Bueno, tú puedes estirar la piel todo cuanto tú quieras, pero sigue siendo un viejo. Ahora, lo que dice el texto bíblico es que Jesucristo va a presentarse a sí mismo una esposa que no tiene arruga. Es decir, una experiencia de un pueblo en eterna juventud. Ahí tienes la iglesia de Jesucristo, blanca porque Cristo la santifica. Fue una bendición para mí el texto de esta mañana de la carta a los Corintios. Cristo es para mí justificación y santificación. No tengo que hacer esfuerzos colosales para ser santo, simplemente vivir a Cristo y soy santo. No hay mancha ni arruga. ¿Sabes por qué Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Porque la iglesia tiene una dimensión de vida eterna que la mantiene siempre, en el sentido simbólico de la palabra, siempre joven.
La Iglesia de Jesucristo es una compañía celestial que disfruta de vida eterna. Escucha esto, por favor. La Iglesia no vive del pasado. La Iglesia no vive del poder del presente. La Iglesia vive de la gloria venidera. De manera que la Iglesia mejor no es la de hace un año. La Iglesia mejor es la que viene. Una Iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esta Iglesia tiene una experiencia de comunión, porque comparte los objetivos de Cristo. La Iglesia tiene un objetivo esencial, vivir cada uno de nosotros ¿a quién? A Cristo. Por tanto, cuando tú vives a Cristo, los objetivos de Cristo son los tuyos. La vida de Cristo, tu experiencia personal. Y el poder de Cristo, tu poder liberador. Quiero mencionar esto rápidamente. El Evangelio es un mensaje que proclama libertad. ¿Lo entiendes o no? Cuando se proclama de libertad, cuando se proclama libertad, se está hablando de que Dios te liberta de tus ataduras de esclavitud. La primera atadura que tú tienes y que yo tengo como hombre y mujer, persona caída en el pecado, es la cadena del yo. Oh, ese yo es tremendo, ¿eh? ¿Quién es el mejor hombre del mundo? Yo. ¿Y a quién se le ofende más en la iglesia? A mí. Y ahí tienes la situación de muchos que son incapaces de dialogar y de perdonarse. ¿Sabes por qué? Porque tienen suyo, pero no tienen el tú de Cristo en su vida. Cuando tú vives a Cristo, cuando la experiencia de salvación te alcanza, la cruz te libera del yo. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, por tanto, ha terminado mi yo, y ahora vive Cristo en mí. El segundo gran problema de libertad es la atadura sobre la carne. Yo tengo una naturaleza que es así por transmisión espiritual genética. Mi primer padre incorporó en su genética espiritual el pecado y la miseria y la corrupción y la calamidad y me lo ha transmitido a mí. ¿Por qué? Porque soy su hijo. De manera que esta vieja naturaleza no tiene arreglo por tu esfuerzo ni por la religión. Lo tiene por Cristo y por su cruz. Y el apóstol Pablo dice que los que han sido bautizados en Cristo y están revestidos de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Escucha esto, por favor. A veces pensamos que la carne son cometer toda clase de tropelías y la práctica de los pecados más aberrantes. Y nos metemos en la cama por la noche y decimos, gracias Señor, porque no soy un fornicario, ni un avaro, ni un adúltero, ni un ladrón, ni un borracho. Y me acuesto feliz. Escucha, carne es todo aquello que sustituye a Dios en tu vida y en el control de tu vida. Y la carne tiene su propia religión. De manera que cuando tú lees la carta a los Colosenses, Pablo dice, ¿por qué motivo vivís simplemente haciendo cosas externas como no toques, ni gustes, ni uses? Todo esto no tiene ningún valor contra los apetitos de ¿qué? De la carne. ¿Por qué? Porque son carne. ¿Cuánta religión alrededor nuestro? ¿Cuán poca experiencia de comunión con Cristo? Finalmente, la victoria sobre el mundo se produce por la comunión con Jesús y la obra aplicada de su cruz. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo a Él. Aquí tienes la obra victoriosa del Evangelio. ¿Sabes por qué causa Pablo grita desde la carta a los Gálatas? Estad pues firmes ¿en qué? En la libertad. No permitas que nadie ponga un yugo de esclavitud sobre tu vida, porque tú eres libre. Y si no eres libre, no estás viviendo la experiencia de la vida eterna. Dios es un ser esencialmente libre que te comunica su vida para que tú seas ¿qué? Seas libre. Este Dios que te comunica la vida para libertad, te la comunica también para santidad. Hermanos queridos, si hay un problema serio en el testimonio de las iglesias en Europa, hoy en día, ¿sabéis cuál es? Gente santa el domingo por la mañana.
e inmoral el resto de la semana. La vida de santidad, escúchalo por favor, no es una opción, es la única forma de vida cristiana. La vida de santidad no significa esfuerzos para, sino simplemente permitir que el Espíritu Santo de Dios reproduzca a Cristo, que es el santo, en tu vida. De manera que tú eres santo en la medida en que, viviendo a Cristo en el poder del Espíritu, vas caminando por la senda de justicia por la que Dios te lleva, por amor de su nombre. La victoria de la libertad en Cristo es una victoria de amor. Tendré un tema sobre esto, si el Señor lo permite, en uno de estos días. No sé cuándo será, mañana o pasado, no recuerdo. La dimensión de vida en Cristo es una dimensión de amor. Y Cristo dijo algo enormemente serio: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, como si tuvieseis amor los unos para con los otros. 3 áreas de amor tienes que manifestar en tu experiencia de vida eclesial. Amor por la evangelización. ¿Sabes por qué? Porque fue el amor de Dios en Cristo Jesús. Cristo vino al mundo para predicar ¿qué? ¿El Evangelio lo dice Marcos o no? Claro que sí. Y se convierte en vida y vida eterna para aquellos que son alcanzados por el mensaje del Evangelio. No hay nada más importante en la vida de un creyente que alcanzar a otro para Cristo. No hay nada más grande en la vida de un cristiano que el compromiso con la evangelización. Tenemos que predicar el Evangelio. ¿Y qué me dices de un mudo? No puede predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no habla. ¿Puede predicar el Evangelio o no? Sin palabras, alguien puede llevar a otro a Cristo por su conducta. Y aquí tenemos el mensaje silencioso que el mundo de hoy necesita. Gente transformada por el poder de Dios. En Marcos hay un versículo que algunos grupos utilizan de una forma un tanto tendenciosa, creo yo, que es ese versículo de Marcos 16, en donde el evangelista dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y nos paramos en unas cuantas señales de poder que están allí. Es verdad. Y decimos, bueno, pues entonces tenemos que hacer esto. Momento. El poder de Dios se ha manifestado en señales mesiánicas cuando fue necesario. El poder de Dios se manifiesta hoy en vidas transformadas porque es necesario. ¿Entiendes esto? Un día, el gran hombre de la iglesia que fue Agustín de Hipona estaba enseñando en una clase sobre Jesucristo. Y dijo Agustín: queridos alumnos, yo creo en los milagros de Cristo, en los grandes y en los pequeños. Y un alumno siempre curioso, si no hay alumno curioso, no es alumno. Un alumno curioso le dijo: ¿cuáles son los milagros pequeños? Y él dijo: pues mira, la multiplicación de los panes y de los peces, la calma del temporal, la resurrección de los muertos, la sanidad de los leprosos. Y el hombre le dijo: ¿y cuáles son los grandes? Y Agustín se puso a un lado, le dijo: aquí tienes el mayor y más grande milagro de la gracia. Yo era un perverso y Dios me ha transformado. Hermanos queridos, basta de conformarnos con nuestras glorias pasadas. Basta de sentirnos los mejores entre los mejores. Basta con vivir de los laureles del pasado. La necesidad del pueblo de Dios hoy es solamente una: manifestar al mundo que ha sido transformado por el poder de Dios. Finalmente, ¿cuál es mi responsabilidad? Dios nos llama a victoria. La Iglesia de Cristo es un cuerpo victorioso. Escucha lo que dice la Escritura. Dios nos lleva siempre, no de vez en cuando, nos lleva siempre ¿cómo? En triunfo, en victoria. ¿Y cuál es el secreto de esa victoria? Porque yo veo mi iglesia, la mía, donde yo me congrego y digo, pues oye, no es tan victoriosa. Y veo mi vida y digo, bueno, tú eres una calamidad, ¿dónde está la victoria en tu vida? Escucha la Escritura. Solo hay victoria en comunión con Cristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que la iglesia de Cristo necesita hoy no es tanto un retorno sin condiciones a la doctrina.
es un retorno sin condiciones al Redentor. Lo que la Iglesia de Cristo necesita hoy es un encuentro personal con Jesús, para entronizar a Cristo realmente en el lugar que le corresponde, y para decir al Señor: Señor, tú eres el Señor, no importa lo que tú mandes, yo lo voy a hacer en el poder de tu Espíritu. La pregunta más solemne para mí esta mañana es esta: ¿dónde está Cristo en tu experiencia de vida? ¿En dónde está Cristo en tu vida? ¿En la individual y en la de la Iglesia? A veces hablamos de iglesias cristocéntricas. ¿Lo oíste alguna vez? Muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Que Cristo está en dónde? En el centro. Si Cristo es el Señor, tú tienes que entregar el control de la iglesia. ¿A quién? Al que es el Señor. El cristocéntrico, la iglesia cristocéntrica está muchas veces solamente en el púlpito de esa iglesia y en la teoría teológica del señorío de Jesús. Yo sé muy bien que para ser salvo necesito solo una cosa: reconocer a Cristo como mi Salvador. Amén. No puedo reconocer a Cristo como mi Salvador y luego vivir al margen de Él como Señor. ¿Entiendes esto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en mi vida me hace reconocer que Jesús es el Señor. No en teoría, sino en la práctica. El señorío de Cristo, y Cristo dice a su iglesia en general hoy las mismas palabras que la Odisea. He aquí estoy a la puerta. ¿Cuántas iglesias tienen nombre de que viven? ¿Y están? La iglesia de Cristo no es iglesia denominación, es iglesia cuerpo, en comunión con Cristo. Por tanto, el gran secreto de este primer deseo de Jesús es este: Padre, que vivan nuestra vida para que sean un pueblo de condición celestial. Hay una carta que se conserva de Cipriano, el obispo de Cartago. Aquel hombre, antes de ser convertido, antes de ser cristiano, escribió una carta a un amigo que nunca fue cristiano, se llamaba Donato. Se conserva la carta, fíjate qué casualidad. Y dice esa carta así: amigo Donato, este mundo es malo. Donato, increíblemente malo. Pero me he encontrado en medio de él un pueblo tranquilo y santo que ha descubierto un gran secreto. Han descubierto un gozo que es 1000 veces mejor que todos los placeres de nuestra vida pecaminosa. Son despreciados y perseguidos, pero eso no les preocupa. Tienen dominio de sus propias almas, han vencido al mundo, se aman entrañablemente, son familias ejemplares. Sus reuniones, Donato, son gozosas y se despiden con un beso y un abrazo fraternal. Estos, Donato, son los cristianos. Hermanos queridos, Dios te permita a ti y a mí una sola bendición: ser cristiano. Es decir, ser una persona que vive a Jesús. Yo no quiero terminar esta mañana sin presentar un desafío personal para todos nosotros y pediros que cada uno respondáis en silencio al Señor esta pregunta: ¿dónde está Jesús en tu experiencia? Y si solamente está en tu mente, pídele que te dé gracia hoy para comenzar una experiencia de vida con Jesús. Porque esto, y solo esto, es la primera condición que cumple el propósito de Cristo para la Iglesia. A Dios sea la gloria y a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.